Bien, primero de todo, gracias por estar acá. Mi nombre es Eduardo Castro. Soy MVP en SQL Server hace más de 14 años. O sea, ya tengo bastante andar en este mundo. También soy mentor regional de paz. Y también pertenezco a la Junta Directiva Mundial de Paz. Así que si tienen cualquier pregunta sobre SQL Server, de ISOPAZ o cómo funciona, Chapters, es conmigo. Si tienen alguna duda, me pueden contactar a eduardo.castro@sqlpaz.org. La presentación que está aquí lista ya está publicada en SlideShare, por si la quieren buscar. En SlideShare solo buscan CastroM y ahí está toda la operación, toda la presentación. También, si quieren ver demostraciones ya más en vivo, con más calma, en YouTube hay un canal que se llama Eduardo Castro M. Ahí buscan SQL Server 2016 y van a encontrar videos que ya pueden ver con un poquito más de calma sobre las nuevas funcionalidades de SQL Server 2016. De hecho, parte de lo que vamos a ver hoy acá, se van a dar cuenta que solo vamos a mostrar algunos puntos, pero cada uno de esos puntos usualmente es una hora de presentación. Así que se buscan en YouTube, ahí hay un video casi que de cada uno de los nuevos features, ya viéndolos más a detalle. Aquí lo que vemos es, como le dice la presentación, un vistazo a ver qué es lo nuevo que tiene SQL Server 2016. Existe material de referencia. Cuando estaba en beta era muy poca, ahora ya está libre, ya pueden descargar todo lo que sería la versión final de SQL Server 2016, se publicó el 3 de junio y ya se puede empezar a utilizar. Primero vamos a ver aquí la agenda. No vamos a ver todos los componentes, aquí estamos dejando por fuera todo lo que sería las mejoras en BI, en inteligencia de negocios, que es toda la parte de reporting services, toda la parte de reportes móviles, no las vamos a ver, pero igual, si buscan en YouTube, ahí hay una sesión completa para ese tema. Primero, vamos a ver algunas mejoras. Dentro de la presentación vamos a ir viendo algunas referencias. La primera referencia que nosotros tenemos, o el primer mejora que nosotros tenemos en SQL Server 2016 es lo que sería el Column Store Index. No sé si lo han utilizado ustedes, el Column Store Index, en versiones anteriores de SQL Server. Algunos sí, algunos no. El Column Store Index lo que nos permite es poder aumentar el desempeño de SQL Server. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ustedes tienen usualmente las bases de datos y las bases de datos son relacionales. Los datos se guardan por filas. Entonces, si ustedes tienen 1.000.000 de filas y quieren hacer un select y quieren traerse una columna de todo ese 1.000.000 de filas, tienen que ir a disco y leer toda la fila, escoger la columna y seguir procesando. Eso es lento cuando yo quiero traer solo una columna. En el Column Store Index lo que hacemos es de que se cambia el formato de almacenamiento en SQL Server y en lugar de hacer almacenamiento por fila, se hace almacenamiento por columna. Eso quiere decir que cuando ustedes vayan a hacer un select y quieren traer solo una columna, van a leer de disco esa columna. No van a estar leyendo toda la fila para después traer solo la columna que les interese. Otra de las ventajas que tiene el Column Store Index es que me permite compresión de datos. ¿Qué significa eso? El motor de almacenamiento de Column Store Index es distinto al motor relacional común de SQL Server. Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, un Data Warehouse, y en ese Data Warehouse ustedes han visto que se guardan muchos números, y muchas veces se guardan las dimensiones, y las dimensiones se repiten, los datos, digamos, los distritos, provincias, países se empiezan a repetir. El Column Store Index elimina esos duplicados y almacena solo una vez. Por ejemplo, si decimos San Juan, Puerto Rico, se almacena una vez San Juan, Puerto Rico, y en el resto de lugares lo que es referencia a ese valor. Si nosotros tenemos lo que serían números, esos números también se almacenan de forma compresa. Y el algoritmo que se utiliza es un algoritmo que está hecho para poder acelerar agregaciones. ¿Qué quiere decir eso? Si ustedes tienen una consulta en el motor relacional y quieren sacar
promedio de las ventas. Si lo hacen en Transact SQL normal, van a obtener un tiempo. Si lo hacen en Transact SQL, pero con un Column Store Index, usualmente se tiene una ganancia de 20 a 30 veces más rápido. Entonces, si tienen data warehouse muy grandes o consultas, tablas muy grandes, si quieren acelerar esas consultas, digamos que son agregaciones, sumas, promedios, etc., el Column Store Index es una solución para acelerar ese tipo de consultas. ¿Qué es lo que pasa con el Column Store Index? El Column Store Index se introdujo en lo que sería SQL Server 2012, pero como siempre yo lo digo, de hecho pueden bajar esta presentación después, pueden ver todo lo que sería la parte de el Column Store Index. Lo que va a pasar acá es de que me permite precisamente en SQL Server 2016 ya implementar casi todas las funcionalidades que antes no estaban en las versiones anteriores. Si ustedes ven acá, yo tenía el Column Store Index en SQL Server 2012, pero en SQL Server 2012 tenía un problema. Yo venía, creaba el Column Store Index y tenía que ser un Cluster Column Store Index. Y en el momento que yo creaba el Cluster Column Store Index, esa tabla se volvía de solo lectura. Ya no le podía dar mantenimiento. En SQL Server 2014, ahora sí, empezamos a poder agregarle y tener un Updatable Column Store Index. Pero vean que es Cluster Column Store Index todavía. En SQL Server 2016, si ustedes ven aquí la columna, después la podemos ver con más detalle si ustedes lo desean, vean que los espacios que estaban en blanco eran todos los no soportados. Si ustedes ven en SQL Server 2016, prácticamente todas esas restricciones que habían en SQL Server 2012 o 2014 se quitan y ya tengo el soporte. ¿Qué quiere decir eso? Prácticamente se convierte en Column Store Index, se puede utilizar para todas las operaciones. Yo tengo Cluster Column Store Index, tengo Non-Cluster Column Store Index. Tengo la tabla ya no se vuelve de solo lectura, sino que ya es actualizable, ya trabaja como una base de datos común y corriente. Y la otra ventaja que tiene es que no sé si ustedes han utilizado tablas en memoria en SQL Server, in-memory tables. En las versiones anteriores de SQL Server 2014 o 2012, si ustedes creaban un in-memory table y sobre ese in-memory table querían crear un Cluster Column Store Index, da un error. No se pueden mezclar las tecnologías. Ahora, en SQL Server 2016, yo puedo venir y tener un in-memory table y puedo crear sobre ese in-memory table un Column Store Index. Bueno, ya puedo, esas limitaciones, como yo le digo, prácticamente que habían en las versiones anteriores, ya se han ido quitando. O sea que la estructura del índice queda en memoria, entonces. Sí. Sí, ahí lo que estoy haciendo es, precisamente, tengo la base de datos en memoria, la tabla en memoria, y sobre esa tabla en memoria yo le voy a crear un Column Store Index, que también está en memoria. Sí, pero si es un Cluster Column Store Index, él recrea la tabla entera. ¿Perdón? Si es un Cluster Column Store Index, recrea la tabla entera, no es un índice aparte. Ok, el índice contiene todos los datos de la tabla, cambia de storage. Ahí lo que pasa es que ustedes tienen, yo les dije anteriormente, era que yo tengo el row store y tengo el column store. En el momento que usted crea un índice sobre el column store, esos datos ya no están acá, ya tengo que pasarlos de row store a column store. Entonces en ese momento se va a copiar los datos. ¿Sí? Y es precisamente por la tecnología. Es igual cuando ustedes crean un índice. Si ustedes crean un índice común y corriente y en ese índice incluyen todas las columnas de la tabla, ¿de qué tamaño es el índice? Del mismo tamaño de la tabla. Incluso un poquito más grande. Igual va a pasar con el Column Store Index. Yo voy a tener la tabla y digo qué columnas quiero incluir en el Column Store Index. Entonces se van a copiar los datos de esas tablas hacia el Column Store Index. Y además, ahora tengo ese Column Store Index y además voy a tener la tabla en memoria. Con esto solo hay que tener un poco de cuidado, que es, vean que estoy hablando de memoria. Entonces su servidor tiene que tener la capacidad para poder manejar esa cantidad de memoria o esa cantidad de datos. Porque si ustedes empiezan a crear tablas en memoria, no tiene espacio, entonces no les va a dejar. Sin embargo, existía aquí un detalle que también está relacionado con el in-memory OLTP.
ya que lo estamos trayendo a referencia. Aquí tenemos igual una serie de artículos, pero en In-Memory OLTP, que también está relacionado con el Column Store, ahora en SQL Server 2016, en SQL Server 2014 teníamos una restricción en cuanto a lo que sería el tamaño de las tablas en memoria. Vean que teníamos una restricción de 256 megas en la tabla en memoria. Entonces, eso era muy poquito para poder crear una solución ya completa. En SQL Server 2016 se rompe ese límite. Vean que ahora voy a tener la capacidad de poder crear tablas donde cada tabla puede llegar a manejar 2 teras. Claro, eso quiere decir que ustedes tienen que tener 2 teras de RAM, ¿verdad? Ese es el detalle. Una pregunta, los in-memory se guardan en disco como quieras, o sea, si yo bajo y subo el servicio, como que los datos son persistentes. Ok, en in-memory tables existen 2 opciones. Existe la persistente y la no persistente. La no persistente va a estar en memoria y solo existe en memoria. En el momento que usted detiene el servidor, se fue esa tabla. O sea, eso me puede servir para hacer tablas temporales, para hacer algunos cálculos. ¿Se va la tabla o se van los datos? Se va todo. La tabla desaparece. Desaparece. Pero usted le puede decir que sea persistente. En el momento que sea persistente, la tabla está en memoria, pero cada cierto tiempo SQL Server está bajando esos datos a disco. De forma tal de que cuando ustedes apagan el servidor y lo vuelven a levantar, sus datos están. Entonces, ¿qué hace SQL Server? Está en memoria. Todos los trabajos los hace en memoria. Cada cierto tiempo hay una calendarización que dice baje a disco. Ahora, se apaga el servidor. Ya los datos están en disco, no se perdieron porque es una tabla en memoria persistente. Ahora, cuando levanta el SQL Server, lo primero que va a tratar es de empezar a levantar esa tabla que está en memoria, volverla a poner en memoria. O sea, está en disco y la va a intentar volver a poner en memoria. Así es como funciona. Si se le acaba la memoria, él va a intentar empezar a hacer un swap y estar guardando ahí. Pero lo ideal es que tengamos suficiente memoria, digamos. Ese es el ideal, que ustedes puedan tener suficiente memoria en sus servidores. Porque es que se habla ahora dice que de 2 teras, etcétera, digamos aquí la cantidad de memoria. Si ustedes empiezan a ver todo lo que serían los TPCH, todos los TPC, ¿los han oído hablar? De los sistemas o las pruebas de estrés sobre servidores que son estándar, donde dice Oracle es mejor que SQL, dice MySQL es mejor, o dicen SQL Server es mejor. ¿Han visto esos resultados? Donde dice cuál es la base de datos más rápida. No. Bueno, pueden entrar a tpc.org y ahí se van a encontrar una serie de pruebas que son hechas independientes, con un conjunto de datos independientes, que lo que hace es que se toma un conjunto de datos, un conjunto de queries, y se hace contra un servidor. Y ese servidor puede ser un Oracle, puede ser un SQL, puede ser un Sybase, y se toma el tiempo. Y ahí yo digo cuál es más rápido, cuál es más lento. Durante muchos años, Oracle fue el rey de esos TPC. Era el que obtenía el mejor rendimiento, más que todo en Data Warehouse y en OLTP. Ya con lo que sería SQL Server 2014, SQL Server 2016, si ustedes ven esos estudios, ya Microsoft se posiciona como el primero. Ya le está ganando. En Data Warehouse le gana en desempeño. De hecho, dependiendo de la máquina donde ustedes lo ejecuten, ejecuta de 3 a 5 veces más rápido que Oracle en esos TPC. ¿Verdad? Por aquello que ustedes vean esas comparaciones. ¿Por qué digo y les aclaro esos de TPC? Cuando ustedes van y revisan esos TPC, se van a dar cuenta que si ustedes van y revisan la configuración del Oracle, es un Oracle que tiene varios teras de RAM, digamos, dice, tiene 5 teras o 10 teras de RAM. Entonces igual SQL Server, en ese caso, SQL Server en las versiones anteriores no podía manejar toda esa memoria. Ahora ya puede manejar esa memoria. Entonces ya con eso y los algoritmos de in-memory OLTP, más el Column Store Index, que también está en memoria, es que ya SQL Server le empieza a ganar así a Oracle. Eso es para que interpreten ese tipo de resultados. Bien, ¿qué es lo que pasaba con in-memory OLTP? También teníamos, además del tamaño y restricción, teníamos problemas con lo que serían las collations. O sea, perdón. Si yo tengo una tabla normal, ya con datos obviamente, ¿yo puedo cambiarla después en memoria? No, tengo que crearla. Tengo que crearla. Tengo que crearla, voy a tener que pasarla de un sistema al otro. Es que, ¿cómo es que funciona en SQL? SQL
aunque uno ve solo una caja, por dentro él tiene varios motores, le digo yo. Está el motor relacional común y silvestre que uno conoce, está el motor columnar, que es otro, que es el almacenamiento, y está el almacenamiento in memory. Son diferentes storage. Entonces, cuando yo voy a cambiar los datos de un storage al otro, voy a tener que mover los datos, se van a mover. Sí. E incluso, en in-memory LTP, aquí lo que dice que es, vean que le está diciendo, eran los collections. Antes solo soportaba ciertos collections, ahora soporta cualquier tipo de collections. Y ahí está en negrita que dice que soporta alter. En las versiones anteriores, en 2014, si ustedes creaban un in-memory table, igual se crea todos los datos en el in-memory table, pero cuando ustedes querían hacer un alter de la tabla, le decía que no. Le daba un error, en rojo le aparecía abajo. Ya en SQL Server 2016 ya se permite poder hacer el alter. Sin embargo, tienen que tener ahí un pequeño detalle, que es que el alter, ya que me están mencionando de movimientos de datos, etcétera, si ustedes tienen una tabla de 1 giga en memoria y ya está arriba y hacen un alter, van a necesitar por lo menos 1.5 gigas libres. ¿Por qué? Porque en este momento en SQL Server 2016, cuando ustedes hacen el alter, en realidad lo que hace por debajo es que crea otra tabla en memory, le agrega la columna y mueve los datos. Y después borra la otra tabla en memory. Pero vean que está ese espacio como temporal que hay que hacer. En teoría lo van a mejorar en la siguiente versión o en algún parche, para que no sea tan brusco tener que tener 1.5 veces de espacio en memoria. Pero por aquello que ustedes lo quieran hacer, que les dé un error, usualmente va a ser por eso. Pero por lo menos ya se puede hacer. Otra de las opciones que tengo aquí es, bueno, procedimientos almacenados de forma nativa. No sé si los hayan oído en las versiones anteriores de SQL. ¿No? Ustedes ven que los procedimientos almacenados son interpretados, ¿cierto? Es transact SQL que se interpreta y se ejecuta. Cuando yo tengo en Memory Tables y quiero acelerar el desempeño, en 2014 y 2016 incluyó lo que eran los procedimientos almacenados compilados de forma nativa. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tomo el transact SQL y lo que se genera es un compilado en C++. Entonces, ya no tengo toda la interpretación de SQL ahí ni nada, sino que es directamente C++ de forma nativa el que se ejecuta. ¿Qué es lo que pasaba? En 2014 era bastante restringido. No todos los operadores estaban soportados en los procedimientos almacenados. Entonces ustedes tenían un procedimiento almacenado. Si era un procedimiento almacenado muy sencillo, sí pasaba. Pero ya si se ponía con otros operadores, por ejemplo, left join, select distinct, union, no pasaba. Daba error en 2014. ¿Ya saben qué pasó en 2016? Le quitan esa restricción. Eso es lo que estamos haciendo en SQL Server 2016. Después, ¿qué es lo que tenemos? Permite escalar a mayor cantidad de sockets y mayor cantidad de procesadores. Por ejemplo, si ustedes tienen ahora en 2016 y tienen, por ejemplo, un servidor que tenga 256 cores, ya los utiliza los 256 cores. En las versiones anteriores no utilizaba todos los cores, tenía el unlimited. Porque es que están aumentando, no sé si han visto que están aumentando los números bastante grandes. Usualmente porque ahora los fabricantes están generando máquinas, ya casi que los servidores es normal que soporten varios teras de RAM. Es normal que soporten varios sockets y que cada socket ahora cada vez traen más cores. Empezaron con 2 cores, después 8 cores, después vi que habían 12 cores. Y ahora estaba viendo que en los últimos experimentos de IBM puso 1000 cores en un socket. O sea, ya es experimental, pero uno ve que cada vez van poniendo más y más cores. Y lo que pasaba con SQL es que no le sacaba provecho a todos los cores. Ya en esta versión ya le permite poder hacer todo lo que sería el movimiento en paralelo. Aquí tenemos una tabla donde lo que hacemos es, no la vamos a leer completo, pero lo único que yo quiero que vean es precisamente que es donde decía no soportado, en la tabla que decía. Si lo logran ver, no soportado, no soportado, no soportado. Entonces ahora ya dice en SQL Server 2016, se lo voy a hacer más grande, ¿ven? No soportado. Vean que en 2014 la mayoría era no soportado. Ya en 2016 ya empieza a tener soporte. Todavía hay cosas de mejoras que se le tienen que hacer, pero la mayoría ya está. Entonces, dentro de estas tecnologías, lo que sería el Column Store, el Memory Tables y todo lo que sería
Estas tecnologías lo que nos permite ver, o si ustedes lo ven, es que se hizo como un update. Entonces, las restricciones que ustedes veían en esa tecnología en 2014, revisen ahora en 2016, que lo más seguro es que esa restricción ya se removió. Eso es lo que nosotros tenemos. Después tenemos acá otro de los cambios que hay. Existe algo que se conoce como Operational Analytics. Operational Analytics lo que me permite es precisamente poder combinar tecnologías, poder combinar in-memory tables con column store y tener una parte que está en memoria con column store y una parte que está en disco. Entonces, aquí ellos lo manejan bajo un concepto y eso se llama Operational Analytics. Y aquí lo que se maneja es este concepto. Ven que lo que tengo es Hot Data, o los datos que estoy utilizando en este momento que quiero acelerarlos, y tengo Cold Data o Warm Data, los datos que no utilizo tanto. Entonces, ¿cuál es la idea? Yo le voy a poder decir qué quiero que esté en memoria con column store, qué quiero que esté en disco, en los almacenamientos, y dependiendo, él está cambiando de motor o está cambiando de almacenamiento. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Esto me sirve de Operational Analytics. Es una tendencia en donde ustedes van a tener, por ejemplo, un sistema de ventas, y en el sistema de ventas usualmente quieren hacer análisis, algún dashboard, ¿cierto? Entonces, si es un dashboard, en el modelo tradicional, ustedes tenían que tomar esos datos, hacer un ETL, llevarlos a un data warehouse, hacer las sumarizaciones, hacer un cubo, y después de hacer el cubo, mostrarlo en un dashboard. Y ahí se perdió tiempo, ¿cierto? Entonces, la idea es que si ustedes tienen datos muy puntuales que tienen que estar así en tiempo real, casi que en tiempo real, lo que hacen es que sobre el motor relacional yo utilizo estas tecnologías. Y la combinación se llama Operational Analytics. Internamente está hecho para que no me afecte el desempeño del OLTP. ¿Sí? Por eso es que yo digo que es como... ¿No, sí, afecta, ¿No afecta los interiores? No, lo hace por separado. Sí. O sea, no impacta No impacta el desempeño. Eso es una tendencia de la industria. Oracle también lo tiene. Bueno, estoy haciéndole promoción a Oracle aquí, ¿verdad? Sí, es objetivo, sí, digamos. Es que esta es una tendencia en la industria. Entonces, eso es lo que pasa. Y claro, lo que tienen que tener es suficientes recursos. O sea, aquí es memoria, CPUs, etc. Pero está pensado para eso. Operational Analytics es una forma que yo puedo venir y estar utilizando esa información. Tengo aquí una demostración bastante directa. En este caso es sobre el Column Store Index. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos aquí una tabla. Vamos a usar AdventureWorks, el famoso AdventureWorks. Creamos una tabla. Vamos a crear un Cluster Column Store Index sobre la tabla que acabamos de crear. Se insertan unos datos. Y, aunque voy a ejecutarlo, vean, esto tan sencillo que acabo de hacer, vean, que uno diría que fácil, ¿verdad? Que era crear la tabla, crear un Column Store Index y después crear un Non-Cluster Column Store Index sobre la misma tabla. En las versiones anteriores de SQL no lo podía hacer. ¿Por qué yo quiero hacer eso? Creaste un Column Store Index. Si ya Cluster Column Store. Sí, yo tengo un Column Store Index. Sí, antes no podía mezclarlo, pero ¿por qué si ya tengo un Cluster Column Store Index en una tabla, para qué quiero crearle adicionalmente un Non-Cluster Column Store Index? Ok. Existen escenarios, incluso no sé si recuerdan lo que eran los filter index. Entonces, usualmente yo tengo el cluster column store index y ese digamos que tenga 30 tablas. Entonces, ahora yo quiero hacer más eficiente y crear otro que sea solo con dos columnas. Perdón, era 30 columnas, ahora quiero hacer uno con 2 o 3 columnas. Usualmente eso lo hacen los DBAs, ¿cierto? Que tienen un índice grandote y tienen otros subíndices. Esa técnica no la podían aplicar. Entonces ahora ese poder le da la posibilidad al DBA de que pueda utilizar esas técnicas que tenía antes. Porque antes en realidad esto daba un error. Daba un error ahí de que no se podía utilizar. Igual que esta operación,
algo tan sencillo como hacer un update sobre la tabla que ya había creado anteriormente, que ya tenían los índices de Column Store Index, en SQL Server 2014 esta instrucción da error. Sí, con el cluster, no, pero con el non-cluster sí. El non-cluster no te permite escribir. Entonces ve que lo que me permite ahora es poder superar ese error que yo daba en la versión anterior. Como les dije, es un ejemplo muy sencillo, pero lo que hace es primeramente solucionar esas opciones o esas limitaciones que yo tenía en la versión anterior. Por eso era un momento para cuando creo el cluster index, porque ya no veo qué lo hace que sea con un store, ese cluster index. No es con... Es un cluster, es un cluster. Es un cluster normal. Aquí tengo, Sí. es este. Sí, yo pensaba que era con store. No. Es este sí es. Igual, esas combinaciones no lo podía hacer. Igual, antes, si yo creaba un column store index y después quería crear un índice normal, no me dejaba. Ahora ya lo puedo hacer. Dentro de SQL 2016, ahora pasamos al siguiente tópico, existe otro componente que fue agregado que es conocido como el Query Store. Voy a adelantarme acá. El Query Store lo que viene a hacer es solucionar o brindar unas opciones a lo que se presentaba anteriormente. ¿Qué es lo que pasaba? Usualmente cuando ustedes tienen SQL Server, en el SQL Server, tienen un Transact SQL, tienen un procedimiento almacenado y eso se genera un plan de ejecución, ¿cierto? Y ese plan de ejecución queda en caché, ¿cierto? Entonces, dependiendo de los datos que se están dando, se van generando diferentes planes de ejecución a través del tiempo. Incluso si ustedes vienen y hacen un restart del SQL Server, ¿qué es lo que pasa con los planes de ejecución? Que estaban en caché. Se fueron, se perdieron. Si ustedes tenían un plan de ejecución que estaba en la versión, si tenían una base de datos en SQL Server 2014 y la pasan a modo SQL Server 2016, o tenían en 2012 y la 2014, cualquiera combinación, dependiendo de la tecnología que tenía SQL, él cambiaba el plan de ejecución. Entonces, se puede dar de que algo que funcionaba bien en 2014, ahora funciona lento en 2016, o que algo que funcionaba bien en 2012, funciona lento en 2014. Entonces, eso se llama la regresión de las consultas, regression queries. Él cambia el plan, entonces me empieza a generar malos planes de ejecución. Entonces, cuando nosotros tenemos ese problema, lo único que quedaba era empezar a reescribir los queries y además empezar a tratar de saber cuál era el plan de ejecución que era bueno y empezar a ver qué combinación hace que SQL genere el plan de ejecución que nosotros queremos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con SQL Server 2016? Se agrega un componente que es conocido el Query Store y es algo muy sencillo. El Query Store lo que va a estar haciendo es almacenando todas las planes de ejecución que se ejecutan para una consulta o para un procedimiento almacenado determinado. Entonces, persistentemente. Entonces, al final lo que yo tengo acá es una base de datos. Ellos lo que hacen es crear unas tablas más en master y con Xevents están capturando toda esa información. Y tengo aquí un historial. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener un historial de todos los planes de ejecución que se ejecutaron, además estadísticas de los runtime aquí guardados. Entonces, una vez que está habilitado el Query Store, yo voy a después poder ir, ya sea mediante Transact SQL o de forma gráfica como se muestra acá, ver un Transact SQL, un procedimiento almacenado determinado, ver cómo se ha ido comportando a través del tiempo en ejecución y ver cuáles son los planes de ejecución asociados. Entonces yo podría decir, vea qué raro, este plan de ejecución me está dando mejor rendimiento que cualquier otro plan de ejecución. Y yo puedo hacer algo tan sencillo, ¿ahí en qué puedo hacer eso? Con un botón le puedo decir force. Y yo digo, yo quiero que por este momento, hasta que yo decida que ya no quiera, empiece a utilizar este plan de ejecución. No importa los otros, utilice este, que yo veo que tiene mejor rendimiento. Además, me permite en esta consola ver algo interesante, que sería los diferentes consultas, los planes de ejecución,
los regression queries, que los regression queries son queries que estaban ejecutando muy rápido, pero que de repente empezaron a ejecutar lento. Entonces yo puedo ver todos los planes de ejecución que se han ido generando para ver qué es lo que pasa. Es una forma de análisis extra. Además, si yo apago el servidor, ¿adivinen qué pasa? Esto está guardado, ese historial está guardado. Si levanto el servidor, ahí está. También yo puedo tomar este query store y puedo hacerle un respaldo y me lo puedo llevar a otro servidor. ¿Para qué me serviría eso? Me serviría para poder hacer análisis. Por ejemplo, yo tengo producción, tengo query store habilitado, ahora quiero empezar a hacer pruebas. Entonces, lo que me llevo son todos los planes de ejecución que se ejecutaron en producción y los puedo restaurar en desarrollo o en pruebas. Y empiezo a ver cómo se mueven los datos. ¿Por qué es importante eso? Porque usualmente cuando yo tenía producción y desarrollo, si yo hago un respaldo del servidor o de la base de datos y me lo lleva a desarrollo, ¿qué pasa con SQL en desarrollo? Él empieza a generar otros planes. Entonces yo no sé qué planes están ejecutando en producción. Entonces eso es lo que viene a modificar o incluir esta nueva funcionalidad. ¿Perdón? Se habilita el nivel de base de datos. De hecho, aquí tengo un ejemplo muy sencillo. Aquí vamos a crear una base de datos. Empezamos a usar la base de datos y utilizamos aquí creamos una tabla, unos procedimientos almacenados y se ejecuta. Esto va a tardar ahí un poquito para estar generando información. Vean que está ejecutando 15,000 veces, no va a tardar mucho. Pero de una vez le veo aquí lo que usted me preguntaba, que era el alter database. Ahí tengo una opción de que sería este. Ven, esto. Entonces, por base de datos, yo vengo y le habilito el query store. De hecho, revisamos aquí. Tengo la base de datos. Query store demo. Vean que aquí está aquí vacío. Pero le habilitamos a esa base de datos, le habilitamos el query store. Si ustedes ven ahí, cambió. No sé si lo lograron ver. ¿Sí? Cambió ahí. Y ahí en el nodo de administración hay otra hoja. Ahí. Y ese es el del query store. Dentro de esto podemos venir y vamos a ejecutar más códigos. Aquí yo puedo ver aquí hay que esperar a que se ejecute más, pero aquí yo vería los diferentes queries que yo puedo ver. Déjeme hacer aquí esto, correrlo. Aquí me van a aparecer las diferentes consultas. En la última hora eso tarda un poquito en refrescar, porque él está recolectando información. Pero me muestra las consultas. Una vez que me muestra las consultas, yo puedo ver aquí abajo los diferentes planes. Ven, aquí abajo dice planes. Los diferentes planes, y además de los diferentes planes, yo puedo ver algo tan sencillo como les estaba diciendo anteriormente, que era el force plan. Digo, este es el plan de ejecución que me gusta, es el que quiero que se empiece a utilizar. Y lo va a empezar a hacer. Aquí está, me da estadísticas sobre todo lo que serían los recursos de CPU, de ejecución. Ven que ya, recuerdan que los grafiquitos no estaba actualizado, ya está empezando a actualizar. Aquí tenemos este query, que fue el que estamos ejecutando, y me dice, ok, es el que está consumiendo más. Y yo puedo ver aquí los diferentes planes de ejecución, y ahí sí ya me va a decir, aquí todavía aparece solo uno. Habría que ejecutar todavía más para que él empiece a generar otros planes de ejecución, y yo puedo escoger y ver las estadísticas de cómo se ejecutó para cada plan de ejecución. Y si yo escojo uno, le puedo decir aquí force plan y listo. Incluso en este gráfico que me aparece acá, ven que dice plan ID, y entonces voy a tener varios. Entonces voy a decir, y varios planes de ejecución, y voy a ver aquí a qué hora y cuánto tardó. Y además tengo la información de las estadísticas sobre esa funcionalidad. Ese es el query store. Existen muchos más detalles, pero solo para que sepan que existe.
Otra de las características que tenemos en SQL Server 2016 son las tablas temporales o los temporal tables. En este caso, yo le diría más bien, hubiese cambiado el nombre y le hubiese puesto tablas históricas, history tables le hubiese puesto, porque parece como temporal tables, parece como algo de TempDB, ¿verdad? Sí. Pero en realidad lo que me hace es poder ver y utilizar los datos a través del tiempo. Entonces, esta es otra opción. Vamos a ver cómo le va a Microsoft con esta otra opción. O sea, siempre ha querido darnos alguna solución para que cuando ustedes quieren hacer track de los cambios en una tabla. Siempre, digamos. ¿Y por qué digo que es otra opción? Porque en 2005 teníamos una opción, en 2008 había una opción, en 2014 hay otra opción. Pero vamos a ver cómo nos va con esta. A ver si... Esto no es Change Data Capture. No, esto es otra cosa. Okay. Sí, Change Data Capture, ustedes recuerdan, lo hacía, pero cuando lo empezamos a utilizar, él lo creaba por default en un file group y entonces empezaba a llenar y era más grande el Change Data Capture que el resto. Y si lo habilitamos para una base de datos, todos los cambios de la tabla estaban ahí y tienen que hacer un montón de selects ustedes para poder sacar la información. ¿Cierto? Esta es otra opción. Entonces, el temporal table se habilita para una tabla en específico y esa tabla en específico está relacionado con la tabla padre. Y los cambios se van guardando en esa tabla de histórico, temporal. Ellos pusieron temporal tables. Supongo que en inglés significa otro. Sí, pero lo que se refiere a que viaja a través del tiempo. Sí. O sea, en inglés tiene otra connotación, ¿verdad? Lo que hacemos es precisamente poder guardar esta información. Si ustedes ven acá, el concepto como tal en SQL se llama System Version Table. Ahí sí ya tiene un poquito más de sentido el nombre, ¿cierto? No sé por qué en la documentación pusieron temporal tables, yo le hubiese dejado System Version Tables. Bueno, es cuestión de nomenclatura. Pero lo que me permite es poder crear esa tabla y poder hacer diferentes asociaciones. ¿Qué es lo que nosotros vamos a tener? Vamos a tener que se va a generar una tabla y dentro de esa tabla que está asociada a la principal, voy a tener como la fecha en que se hizo el cambio y voy a poder ir viendo los cambios. Si nos movemos acá, vamos a cerrar estas cosas. Igual, seguimos usando nuestro famoso AdventureWorks. Se crea una tabla. Revisemos aquí AdventureWorks 2016. Aquí tengo test temporal. Y acá, el cambio que ustedes podrán ver, bueno, supongo que ya lo están viendo ahí. Yo tengo crear la tabla y hay un cambio de sintaxis. Dice aquí, with system versioning igual on. Eso quiere decir que yo les quiero manejar historiales. Dentro de ese historial, vean que yo no le puse ningún nombre, solo le puse system versioning igual on. Entonces, en ese momento, ¿qué es lo que pasa? ¿Se puede apagar y prender en cualquier momento? Sí, yo lo puedo deshabilitar. Más abajo yo lo deshabilito. De hecho, lo tengo que deshabilitar antes de borrar la tabla. Antes de borrarla, sí. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Si ustedes ven ahí, tengo esa tabla que se creó y es dbo.test temporal y dice system version. Si yo expando esto, system version, ven que hay otra tabla que se generó, que está asociada a la tabla principal y es dbo.ms_temporary history for y hay un número y dice history. Aquí, como yo no le puse nombre, él me genera un nombre ahí al azar. Eso el numerito ahí lo genera al azar. Yo le puedo poner el nombre de la tabla que yo quiero. ¿Y se le puede dar una vez ya hecha o no? No. Sí. Todavía hay restricciones. Sí. Sí, no. Una vez hecha no lo puedo
No lo puede hacer. Aquí tengo otro ejemplo que yo había creado anteriormente, pero es que se llama Human Resources Employee Temporal, ¿verdad? Pero vean que cuando yo creé el Transact SQL, sí le puse History. Ya no dejé que me lo generara con el nombre aleatorio, sino que él tiene. La actualización del history es asíncrona o es parte de la misma transacción. Ah, no, lo lee del log. Sí, no, yo sé, pero cuando yo hago insert y update en la tabla, o update en este caso, él guarda el history en esa tabla temporera, en esa tabla histórica. Ok, sí, la transacción. Son 2 transacciones. Por eso, o sea, no impacta el desempeño en la tabla. De la principal, no. No lo impacta. No. Voy a tener sí voy a tener impacto, porque en algún momento se va a tener que hacer el insert en la Claro, otra. obviamente, es una operación Sí. que hay que hacer en algún momento. Sí. Pero la transacción. Son 2 original no operaciones separadas. impacta. Ok. Sí, porque si no tendríamos ese problema de que tengo que hacer los 2 inserts y sería un doble Claro, commit. porque esto también se puede hacer en un trigger, hermano. O sea, esto es algo que no se puede hacer hoy. Tú puedes hacer un trigger que haga esto mismo. Sí. Pero el trigger es parte de la misma transacción, por tanto, tiene Ujú. impacto en la transacción. Sí, nosotros ahorita, en este momento, en los sistemas que nosotros tenemos, los tenemos con trigger. Sí, claro. Sí, y tenemos el problema del desempeño. El desempeño, claro. Tenemos el problema del desempeño y también el problema del espacio y se nos llena, y tenemos el otro problema que es de que se nos llena la base de datos más. O sea, se nos hace más grande el historial que la base de datos principal. Y esta cosa es lo suficientemente inteligente para saber si hubo cambios o no. O sea, si hago un update con los mismos datos que estaban, como que era el. Ah, no, guarda todos. Lo guarda todo. Lo guarda todos. Sí. Sí. Hasta donde yo lo he revisado, no digamos, un update y dice update A y pongo otra vez A, guardo. Porque lo guarda. Y la versión 1 del registro, ¿la duplica o la tiene solamente preserva la original en la tabla? O sea, sí. Ah, la original está en la tabla. Ok. Los cambios están acá. Aquí están solamente los updates. Sí. No, bueno. Bueno, los sacó deletes todo, y esas cosas exacto. también están ahí. O sea, los inserts no están. Sí, todo está. El insert por primera La vez. primera vez está en la principal. En el momento que empezaron a cambiar versiones, porque al final vean que son versiones. Sí. Tengo el insert principal, ya le hice un update, le hice un delete, O sea, algo. el guarda lo que estaba y lo nuevo lo pone en la versión. Exactamente. Sí. Entonces la última versión está en la principal. En la principal. Ok. Y el histórico está acá. Ok. Sí. Pero eso nunca se repite en los dos lados. Sí. Entonces, eso es lo que tenemos. Acá todavía faltan algunas pruebas que tengo que hacer, por ejemplo, poder asignar tablas en diferentes file groups y empezar a ver cómo se comporta el desempeño. Poner la temporal en una- Sí, para poder jugar con eso, con los espacios. Todavía no lo he hecho. ¿Puedo escoger solamente mantener historia de unos campos en específico? No, Es de la no, tabla. es de la tabla entera. Es de la tabla entera. Sí. Pero todavía, digamos, hay que empezar a probarla más. Digamos, eso es un feature que acaba de salir. Pero vean de que nosotros tenemos esa posibilidad en SQL Y Server. el timestamp es con el get date, ¿no? O sea, Sí, es el del server. Es el del server. Vamos a pasarnos a este otro. Vean que igual ahí se las dejo para que puedan probarlo a ver si ya es una solución más robusta que las soluciones anteriores o si vamos a tener que seguir con triggers. Sí. Va a tener la presentación, el mismo site ¿Perdón? el mismo site del evento está la presentación. Lo puedo subir ahí o lo buscan en SlideShare, cualquiera de los dos. Sí. Ok. En la tabla de historia se puede consultar Sí, directamente con un sí, select. yo puedo hacer un select. Puedo hacerle join como si fuera una tabla cualquiera. Sí, yo puedo hacer un select. Cuando tú haces select, ¿entra el dato original y las versiones? ¿O solamente las Aquí solo el original. Ese es el original. ¿Cómo consulto la histórica? Bueno. Búscate el supernombre. Aquí, Con el nombre, ¿no? Ese mismo nombre. sí, con el nombre. Ese es el mismo. Aquí es el mismo nombre que tengo acá. Al final, no está muy publicado, no está público los internals de la implementación, pero me parece que al final lo que ellos están creando es una tabla normal. Aquí ven que Es una tabla con dos columnas o más. sea, es una tabla, toman la tabla normal, Y le añade dos columnas para. le agrego el control y creo otra tabla donde voy guardando las cosas. Es como tal vez lo que implementaron son algo más eficiente que triggers. Por ejemplo, Sí. un data warehouse con una dimensión tipo 2 Ujú. pudiera ser una solución. Pero hay que, para mí, así es la implementación, aunque eso no está documentado. Ya habría que preguntarle a un ingeniero del equipo de producto, a ver si, pero eso es lo que parece. Montaron- Tengo una tabla normal, creo una copia, ¿verdad? Y ahí empiezo a guardar los datos. Y son tablas normales, con dos columnas para llevar el control. montaron Que eso es, en la caja. sí, que es usualmente lo que uno hacía cuando lo hace con triggers. Y con un timestamp.
Sí. Parece sencillo. Vamos a ver qué tal funciona. O sea, realmente la ventaja aquí es que uno, no hay que programar el trigger a mano y dos, es asíncrono. Sí. Esas son las básicas dos ventajas. Y te lo llevas enredado con tu tabla original siempre, no tienes que estar. Sí. Bien. Tenemos otro feature. Nos quedan como 12 minutos. Tenemos otro feature que es conocido como el Always Encrypted. El Always Encrypted es una configuración o algo que viene a cubrir un gap que tiene SQL Server en cuanto a lo que sería seguridad. Si ustedes tienen un SQL Server y hacen un transact SQL desde un cliente, hacen un select desde un cliente y contra el SQL, eso va a través de TDS, que es el protocolo, ¿verdad? Y si está por default es el puerto 1433, y si alguien pone un sniffer ahí en medio y tiene la capacidad, va a poder ver todos los datos viajando. Entonces ustedes dicen, ok, le pongo SSL al server, ¿cierto? Al canal, entonces ahora va encriptado. Y si ustedes tienen la base de datos ahorita en SQL Server 2014 y le quieren agregar más seguridad, pueden hacer el Transparent Data Encryption, ¿cierto? Entonces eso lo que hace es que mediante certificados digitales encripta los datos en disco. El problema que tiene ahí de que encripta los datos, ya dije, en disco. En el momento que SQL levanta los datos y los pone en memoria, los desencripta. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si existe una persona, un proceso suficientemente bueno para empezar a leer la memoria y se le mete al proceso de SQL, va a leer los datos. Igual, si vienen y leen esa información y está normal y no tienen SSL en el SQL, hacen una consulta desde .NET o desde Java y ven toda la trama de datos. Entonces, el Always Encrypted lo que me permite es precisamente configurar unos certificados digitales en el server y con el ADO.NET 4.6 permite que toda la información esté encriptada. E incluso yo le puedo decir que la información está encriptada y está encriptada del lado del cliente, ¿verdad? Entonces yo digo, tengo la definición de la tabla, etcétera, pero el cliente establece las claves en .NET con 4.6. Digo, encrypte, entonces cuando los datos salen desde .NET, van a través de todo el canal encriptados, se guardan encriptados. Cuando se lee en memoria, están encriptados. Esa es la diferencia. Desde el punto de vista de implementación es transparente. Lo único requisito es ADO.NET 4.6. No he visto que exista algo para Java por aquí, ¿verdad? Que hay un cliente nativo de Java que me permita poder soportarlo, pero es un gap de seguridad que viene a solucionar en esta versión de SQL. Tenemos otra capacidad en SQL Server 2016 que es conocida como Stretch Database. El Stretch Database es un híbrido de las bases de datos híbridas que teníamos en SQL Server 2014. No sé si ustedes recuerdan que en SQL Server 2014 yo podía crear una base de datos y uno de los data files yo le podría decir que estaban en Azure, ¿cierto? Todo ese data file, incluso yo le puedo decir backup o backup to Azure y restore from Azure en un blob storage. En SQL Server 2016 eso se lleva un poquito más. Entonces yo puedo tener una tabla, digamos que es una tabla muy grande, y yo quiero que ciertos registros, por ejemplo, los registros del año pasado, no estén almacenados local, sino que estén almacenados en la nube. Es una misma tabla. Entonces yo lo que hago es que configuro el Stretch Database. De hecho, se sigue todo un wizard. Dentro de este wizard, yo le digo aquí Enable Stretch, y él me dice cuál es su cuenta de Azure. Me sugiere qué tablas, o yo puedo escoger qué tablas quiero hacer en Stretch Database. Le establezco cuál es el criterio. Digo, el criterio va a ser por alguno que yo tenga, por tipo, por fecha, por lo que yo quiera. Entonces, ¿qué es lo que hace? Cada vez que él va a tomar esos datos, por dentro lo que hace es que se crea una base de datos en Azure, en SQL Database, y cada vez que yo inserto un dato o voy a mover los datos del año pasado, los datos del año pasado, que era el criterio que yo tenía, no están local, sino que están en la nube. ¿Qué es eso? ¿Con un maintenance plan o algo así cada cierto tiempo lo va moviendo? ¿Perdón? Eso no es real time, ¿verdad? Eso me imagino que corre un job en algún momento y lo va a Si hay internet, él lo va a tratar de hacer real time.
Si usted va a hacer un insert y el insert cae dentro del criterio de que tiene que estar en Azure, él va a tratar de hacerlo en Azure. Si no hay conexión en Internet, no le va a dar un error, pero lo va a dejar ahí como en backup. Digo, en una cola. En log. Lo que va a aparecer ahora es que usted va a tener una tabla donde un pedazo de la tabla está local y un pedazo de la tabla está en Azure. Y cuando hacen el select, él dice, y tiene datos solo de local, trae local. Si tiene datos de solo de la nube, se va a ir a conectar a la nube. Si no está la nube disponible, me va a dar un error. Estamos hablando de datos históricos, normalmente los datos van a caer en ese criterio por default. O sea, por Sí, tiempo. se van a ir para la nube. Hoy no está en ese range, ya mañana se complica, yo automáticamente... Me la manda a la nube, ¿verdad? Es como un partitioning, pero una de las particiones Está allá en la nube. Pero, Perdón. Sí. Hablando de otras tecnologías que mencionaste, el in-memory, que tienes el hot data y el warm data. Yo puedo tener el hot data local en memoria y tener el resto de la data en la nube de storage, como que solamente memoria y la nube. ¿Sí? No he hecho la combinación. Sí, no he hecho esa combinación. No sé si lo soportará o no lo soportará. En teoría, por sintaxis de Transact SQL debería soportarlo, pero ya internamente, quién sabe. Digamos. Sí, no he hecho la prueba. Tendríamos que hacerlo. Entonces, igual, si ustedes hacen el Transact SQL, si Transact SQL tiene datos locales y datos de la nube, él va a intentar ir a la nube, traer los datos y hacer la combinación. Entonces, es como digo, es un híbrido del híbrido de Azure. Tenemos otra opción. Nos quedan 5 minutos. Que es el LikeQuery Statistics. El LikeQuery Statistics es una opción más. ¿Han visto que a la par de en Management Studio? Ops, nos apagaron. Sí. A la par del Management Studio hay una opción que se llama mostrar plan de ejecución. Y dice el estimado o el real. Pero cuando uno tiene un Transact SQL que es muy grande, digamos, que va a traer muchos datos, uno le da ejecutar y se queda esperando. Y dice, se quedó pegado. Ya no va a servir nada. ¿Qué pasó con esto? O sea, ¿de verdad está ejecutando o no está ejecutando? Entonces, ¿cuánto se tarda en correr? Sí, no sé. Yo lo empecé hace media hora y no sé si va a terminar. Entonces, el LikeQuery Statistics lo que hace es que muestra el plan de ejecución y va mostrando el progreso dentro del plan de ejecución. Dice, estoy en este operador leyendo y estoy leyendo 1 millón de filas, 2 millones de filas, 3 millones de filas, 6 millones de filas. ¿Por dónde estoy pasando? Muchas veces hay una discrepancia entre el Estimated Execution Plan y el real. Sí. Imagino que él está atravesando a través del estimado para ver por qué pasó. Si en algún punto él dice, espérate, yo estimé esto, pero en verdad te cambia el execution. No, él lo hace ya sobre el real. Sí. Sobre el real, sobre el que está ejecutando. Y ese cambio que hay entre el estimado y el real es porque la forma en que funciona el query processor. Sí, que él tiene algo que se llama el memo. Y dentro del memo existen las diferentes opciones. Y puede ser que en el estimado él escogió una opción. Pero ya cuando deseo real, más bien resultó que era la otra opción la que era la mejor. ¿Sí? Y esos son heurísticos. Eso ya es parte de la inteligencia del que escribió el query processor. Bien, eso es el LikeQuery Statistics. El Row Level Security. El Row Level Security, se los voy a explicar acá, nada más. Lo que me permite es algo tan sencillo como lo siguiente. Ustedes tienen una base de datos y en esa base de datos tienen una tabla. Y de esa tabla ustedes quieren definir qué personas pueden leer qué registros. Vamos. Ya, porque usualmente uno llegaba a nivel del GRAND a la tabla o GRAND a la columna, pero ahora es a nivel de la fila. Entonces yo puedo decir qué usuario puede ver qué filas. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a definir? Lo que necesito una base de datos, en SQL 2016, le habilito una función, que es en esa función donde van a estar todos los criterios, y en ese criterio digo quién puede o no quiere leer, quién puede o no puede leer los datos. Así es como funciona el Row Level Security a grandes rasgos. El usuario, roles, grupo. Puede ser para un usuario o puede ser para un rol. Sí. Y se habilita en base como si fuese un query, como que tal Sí. grupo tiene acceso where tal columna es igual a este Acá les voy a mostrar, ya les voy a mostrar la sintaxis. ¿Dónde está?
donde Row Level Security. 007, 3 para abajo. Ahí. Gracias. Aquí tengo TMDB. Voy a hacer esto un poquito más pequeño para poder leerlo. Se crea una tabla normal. Creamos unos usuarios solo para probar. Aquí se crean unos roles. Vean que agregué a Susan. Se inserta unos datos. En los reps, que eran las personas, rep 1, rep 2, rep 3. Se crea una tabla con registros. Y entonces aquí lo que voy a tener son representantes de ventas y tengo cuentas. Entonces la idea es de que un representante de ventas tiene asignadas cuentas de clientes. Entonces una persona, vendedor, solo puede ver sus cuentas de clientes. Esa es la idea. Entonces le asigno el select. ¿Lo ven? Sobre las tablas. Eso es lo normal. Aquí viene la diferencia, que es limitar el acceso. En el limitar el acceso, que usted me está diciendo es precisamente quiénes, esta es una función. Entonces, con base en esta función, yo voy a definir quién o no quién tiene acceso a qué. Es un criterio. Vean aquí, le digo, ¿qué es? Lo que voy a decir es, aquí le voy a decir, recibo el nombre del ID del usuario, y le voy a decir, si el usuario está en un rol de Red Managers, va a poder leerlo. O si es un sysadmin, va a poder leerlo. Si no, no va a poder leerlo. Aquí, la lógica ya depende de uno. Un scalar function devuelve true. Sí, exactamente. El criterio está acá. Puede ser tan complejo como ustedes quieran. Ahora que cree ese criterio, yo creo una política de seguridad. Y la política de seguridad es tan sencillo, que es que yo creo la política y le digo, créeme un filtro, un predicado de filtro para que ese está limited access. Recuerden la función que yo creé anteriormente y se le asigna a la tabla. ¿Lo ven? Ahora voy a venir aquí y le digo que como yo soy el sysadmin, ¿recuerdan? Sí puedo leer todo. Pero ahora voy a ejecutarlo aquí con Susan. Aquí ven que estoy ejecutando as user, Susan. Le digo ejecutar, Susan puede ver todo. Pero ahora, ¿qué pasa con rep 1? Ven rep ID. Una pregunta. 1. La seguridad tiene que adjudicarse a cada tabla. Si, por ejemplo, las tablas tienen foreign keys explícitos y yo filtro en una, ¿también filtrar los datos relacionados también? No, tengo que hacerlo en las dos. En las dos. Vieron que ahí la hice en las dos. Sí. Sí, y es sobre tabla. O sea, no lo hago sobre bases de datos ni nada. Es sobre cada una de las tablas. Y yo tengo que hacer esas opciones. Si quiero hacer el acceso genérico, aquí lo puedo hacer también. Aquí vean que es solo por los grupos. Aquí lo que cambió fue la función. Como usted dijo ahí, es la función que dice 01. ¿Tiene permiso o no tiene permiso? El otro punto que tenemos en la parte de seguridad es el Dynamic Data Masking. El Dynamic Data Masking lo que permite es poder crear una máscara sobre los datos. Entonces, imagínense que ustedes tienen en la base de datos unos números de cuenta, tienen tarjetas de crédito, etcétera, almacenados ahí. Y si ustedes le dan select a una persona sobre esa fila o sobre esa tabla, él va a ver los datos crudos, tal y como está. Si tienen el Social Security Number, que es el nombre, el que siempre se muestra acá, o el número de tarjeta de crédito, hacen select y él lo van a ver. Entonces, si yo quiero aumentar un nivel de seguridad más y yo quiero decir, no, tengo los datos almacenados, pero solo estas personas van a poder ver los datos reales, las demás personas cuando hacen un select le va a aparecer así como enmascarado. Ese es el Dynamic Data Masking en SQL Server 2016. En 14 no hay nada de esto. No, en 14 no hay. Y tienen como que data types, como que este campo es un email, so enmascaramelo. Exactamente. en formato de email. Sí, aquí se lo voy a mostrar. Veanlo, Data Masking. Aquí está. Volvemos a crear nuestra base de datos. Ah, no existe. Ya la había borrado. Qué salvada. Ven aquí que te creé la tabla y dentro de la tabla yo puedo empezar ahora a crear máscaras para las diferentes columnas. Entonces ven que aquí le digo, es una función. Existen diferentes tipos de máscaras, que es la forma en que yo quiero mostrarlas. No sé si ven aquí los diferentes tipos de máscaras. O sea, default de fecha, ¿no? Sí.
si yo lo consulto con un usuario que tiene todos los derechos, se muestran los datos tal y como están. ¿Cierto? Ese usuario tiene todos los derechos. Pero ahora vamos a crear este usuario. No sé si ven cómo él ve los datos. Él ve los datos como la máscara que yo definí anteriormente. Pregunta, ¿la máscara afecta cómo se guarda el dato? No, es cómo se despliega el dato, cómo se despliega, es despliegue. ¿Y se puede hacer selectivamente o es para toda la columna, para todos los datos? Ah, no, es para todas las columnas. Si yo le hice máscara para una columna, es para toda la columna. Para todos los datos. Para todos los datos de esa columna. Sí. Yo puedo hacer row level máscara. ¿Perdón? Row level más. Row level Ahora máscara. es la siguiente versión, SQL 2018. ¿Sí? Sí. ¿Y cómo tú dices quién puede y quién no puede? Acá, dentro de lo que sería aquí la definición que yo voy a tener aquí, dentro de todo lo que sería la seguridad y los roles, ahí lo voy a definir. Pero por roles, no por el uso de directo. Ujú. Bueno, igual la máscara yo la puedo venir aquí y si no la quiero utilizar, ahí le quito la máscara. O sea que por default todos los usuarios tienen la máscara a menos que pertenezcan al rol que tienen. Exactamente. Y era ahora. Tenemos otras cosas en SQL Server 2016 que se pueda agregar. Está JSON, soporte para JSON, que es igual, en lugar de hacer for XML auto, que era el que hacemos ahora, está ahora for XML, for JSON auto. O sea, casi que quitan XML y ponen JSON y ese es, devuelven ese otro formato, ya que está bastante utilizado en este momento. Después está Polybase. Polybase lo que me permite poder hacer es que ustedes han utilizado Hadoop, un sistema de Big Data, ¿verdad? Hadoop es para almacenar Big Data. Entonces, lo que ha pasado es que usualmente si uno quería obtener información de Big Data, tenía que hacer un montón de procesos con Scoop. Entonces, con Polybase, yo le digo nada más este es mi clúster de Hadoop, esta es mi base de datos, y yo puedo hacer un select, donde puedo hacer un select de una tabla relacional, incluyendo tablas de Hadoop, en un solo query. Y Polybase se encarga de ir y ejecutar todo y generarme el resultado ya listo. Eso hace Polybase. Es como un link server a Hadoop. Sí, exactamente. La diferencia principal que hay aquí es con desempeño con respecto a las versiones que hay en Java. Yo puedo hacer algo parecido con las bibliotecas ya de Hadoop. El problema es que esas bibliotecas son lentas. El Polybase entra directamente a los nodos de datos y trae la información. Ese es desempeño. Ahí lo que estamos generando. Y además es como un linked server, como usted le dice, hacia Hadoop. Puedo decirle que el backup y todo eso se haga en Azure, eso ya están listos. Durante la instalación yo puedo configurar el tempdb. Yo le puedo decir cuántas tempdb quiero, digamos los data files, directamente en la instalación. Y me permite poder hacer todo lo que sería diferentes opciones de compilación. Ustedes ven, lo que hemos visto acá son algunas de las cosas nuevas en SQL Server 2016. No incluimos los reportes. Eso ya es otra charla. Pero si ustedes han utilizado lo que sería Reporting Services en 2014, en 2016 fue completamente reescrito. De hecho, lo que hizo Microsoft fue comprar una empresa. Sí, compró una empresa y esa empresa lo que hizo prácticamente fue cambiarle el nombre y ahora se llama Reporting Services. Entonces se van a encontrar soluciones ya. Es otra cosa completamente distinta. Es completamente Entonces, distinto. El environment es distinto también, todo es distinto. Sí, todo es distinto. Pueden seguir, los reportes viejos siguen funcionando, los RPT, pero todo lo que sería la parte de reportes móviles es con ese otro producto. Sí. Y el portal es completamente distinto. ¿Y la herramienta de desarrollo es dentro de Visual Studio? Puede ser dentro de Visual Studio o con SQL Server Data Tools. Ellos ya sacaron tiene dos opciones. Si quieren ver más detalles, hay un video en YouTube que se llama Reporting Services 2016. ¿Se puede conseguir la presentación? SlideShare. En SlideShare ya está
ya está publicado. Eso es un nombre. Castro M. Buscan Castro M, /share, Castro M, y ahí lo pueden ver. Vean qué es lo que está diciendo, que eran las visualizaciones nativas para Android y para todo lo que sería iOS y Windows, además de cómo la integración con todo lo que sería en Azure. Entonces, con eso lo que hacemos es terminar esta sesión, donde vimos todo un repaso así muy rápido de cosas nuevas que tiene SQL 2016.